Señor, tú eres el centro de esta reunión. Tú eres el Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, Padre. Vives y reinas, Señor. Aleluya. Vives y reinas, Señor. Estás sentado en tu trono. Gloria a ti, Señor Jesús. Glorifícate, sí. Exáltate. Nosotros te exaltamos, Señor. Nosotros te alabamos. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y te adoramos. Estamos eternamente agradecidos, Señor, contigo por tu obra poderosa que trasciende todo tiempo y espacio, Señor, por tu obra poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso. Aleluya. ¿De cuántos es el centro de sus seres, Señor Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén. Tremendo. Primero que nada, quiero pedirles que pueda saludar a alguien a su derecha, a su izquierda, mientras nos vamos saludando unos a otros. Permítame a mí también presentarme. Mi nombre es Billy Soberón y soy el pastor aquí en esta congregación. Y bueno, tengo el privilegio de poder compartir la palabra. Quiero agradecer también a todo el Ministerio de Alabanza, a Ángel Olavarría, que es el ministro de Alabanza. Y quiero que sepa que si usted ha venido con sus niños, mientras va tomando asiento, tome asiento por favor. Quiero que sepa que si usted ha venido con sus niños, tenemos un ministerio de niños, una escuela dominical donde sus niños van a ser también entrenados en la palabra. Ellos van a recibir la palabra de Dios, así como nosotros vamos a recibir esta mañana la palabra de Dios. Y los ministros ahí son Raquel y David, que hoy día nos acompañan también con nosotros. Permítame, por favor, orar en esta mañana antes de empezar con el tiempo que considero yo tan importante como la alabanza, pero aún más importante porque transforma vidas. Amén. El tiempo de la palabra. Padre, yo te honro, Señor, te exalto. Señor, mi corazón no tiene palabras, pero lo único que tiene es todo lo que tú buenamente has puesto, Señor. Lo que tú te has dignado a poner para poder compartir en esta mañana. Yo oro, Señor, para que tu palabra sea usada con poder, con honra, Señor. Que cada palabra que salga de esta boca, Señor, que cada palabra que sale de tu libro poderoso que transformó nuestras vidas, de la Biblia, Señor, pueda transformar cada corazón. Que tú nos hables en esta mañana. Háblanos en esta mañana, Señor. Tú dirige la atención solamente a ti, Señor. Porque si hay algo que nosotros queremos en esta mañana, es que seas tú glorificado, exaltado, y que todo apunte a ti, Padre. Porque ese es el plan y ese es el propósito por el cual estamos aquí. Para ser instruidos, ser transformados, ser llenos de la poderosa, incorruptible e indestructible semilla eterna que es la palabra de Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como iglesia decimos amén. Bueno, quiero una vez más darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos, invitados que tenemos en esta mañana. Y nosotros acostumbramos tener cada mañana una declaración de fe. ¿Qué es una declaración de fe? Es llamar las cosas que no son como si fuesen. De tal manera que en la medida en que uno va confesando, en la medida que uno va entrando en estas verdades, diga conmigo verdades, ¿ok? En la medida en que uno va entrando en cada una de estas verdades bíblicas, quiero decirle que esa palabra que vamos a ir confesando, poco a poco va a hacer una transformación en su vida. ¿De acuerdo? Poco a poco lo que va a hacer una transformación en su vida. Así que quiero que, si usted ha traído su Biblia, por favor, levante su Biblia en alto, así como yo la estoy levantando. Yo la tengo digital, la tengo en tapa dura. Me gusta digital porque tengo más opciones en esta versión. Y quiero que declare conmigo, esta es mi Biblia. Otra vez, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. ¿Está escuchando, verdad? Ok. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer.
Hoy abro mi mente, mi corazón. Estoy receptivo para recibir la poderosa, indestructible, eterna semilla de la palabra de Dios. Yo declaro que después de haber escuchado esta palabra, nunca más seré el mismo, sino que seré transformado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que me acompañen. Hoy día vamos a iniciar una serie de, probablemente pueden ser 8 semanas. Hermanos, yo quiero que usted sepa, quizás es un poco menos, pero yo quiero que usted sepa que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para nosotros? ¿Cuántos saben que Dios ha trazado ese plan para caminar alrededor de ese plan? Hermanos, Él tiene un plan, pero usted no va a conocer el plan de Dios a menos que usted se conecte con Él. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted solamente va a recibir el plan en la medida en que usted se conecte con Dios. Así que la serie la he llamado El discípulo radical. Pero antes de empezar con la serie, yo quiero que me acompañen, porque Dios estuvo hablando mientras estábamos en la mañana. Me estuvo hablando y quiero que me acompañen al libro de Juan, y quiero que Joe también me pueda ayudar en esto con la palabra ahí en la pantalla para que ustedes la puedan ver. En el libro de Juan, capítulo 6, y voy a leer desde el versículo 28 en adelante. El libro de Juan, capítulo 6, y voy a leer desde el verso 28 en adelante. Y dice: entonces le dijeron, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una de las cosas más difíciles que aparentemente, diga conmigo, aparentemente. Hermanos, porque no hay nada difícil ni imposible en el reino de los cielos. Todo es posible. La Biblia dice en Romanos que para el que cree todo es posible. Y la Biblia también dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo le pedí: Señor, ¿qué podemos hacer? Hay que enseñar acerca de cómo podemos tener una vida de éxito. Amén. Y todo eso está en la palabra de Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Sonría, por favor, porque a partir de ahora usted va a escuchar lo que es la obra de Dios. Dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Tengo que hacer todo con mis fuerzas? No. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis. ¡Wow! Hermanos, por eso es que el reino de los cielos sufre violencia cuando los creyentes. La palabra en la versión Biblia de las Américas dice cuando los conquistadores. ¿Saben lo que es un conquistador? Alguien que toma posesión. Lo arrebatan. Y dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Le están hablando al Señor Jesús. ¿Qué obra haces? Y añaden ellos, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han leído en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o lo habrán visto también en alguna película, que el pueblo de Dios comió maná en el desierto? El Señor los alimentó por 40 años con maná. Y ellos estaban diciéndole al Señor Jesús: mira, esta es la obra, esta es la señal que Dios dio para confirmarnos que Él nos estaba llamando. Nos sostuvo en el desierto por 40 años. ¿Qué señal haces tú? Le están increpando al Señor Jesús. ¿Qué señal haces tú? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo. Amén. No fue Moisés el que les dio el pan, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahí lo que el Señor está diciendo es que quien les dio de comer no fue Moisés. No fueron las oraciones de Moisés, claro. Hubo una intercesión en todo tiempo, pero quien lo hizo fue el Padre. Dios mismo. Diga conmigo, Dios mismo. Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en su vida. Amén. Entonces, nuestros padres comieron ya, verso 33, ¿verdad? Ahí me quedé. Y Jesús les dijo, 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y probablemente ellos estaban pensando en un pan, literalmente. ¿Se imagina un pan? Pan de maíz, no sé qué tipo de pan se imagina, pero imagínense un pan. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, mucha gente no creía a pesar de que veía a Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. No para hacer mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús, Él no vino a hacer acá lo que se le dio la gana. Amén. Dígame, por favor. Okay, el Señor Jesús no vino a esta tierra para hacer lo que a Él se le da la gana. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Continuamos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Y luego, ¿qué dice? Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo en este pasaje es que Jesús está declarando públicamente el propósito para el cual el Señor lo envió. Y nos está diciendo a nosotros cuál es el paso que nosotros tenemos que tomar para tener parte con Él y su reino. Él dijo que tenemos que creer, ¿verdad? Bueno, así es. Hoy yo quiero hablar acerca del discípulo radical. Y quiero que me acompañen a la siguiente diapositiva. Muchos se van a sorprender, hermanos, y voy a ser muy rápido en esta parte, pero muchos se van a sorprender al descubrir que los seguidores de Jesucristo son designados y llamados cristianos solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero 3 veces es suficiente, porque la Biblia dice en boca de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Ahí hay 3 testigos. 3 veces nomás es mencionado en todo el Nuevo Testamento la palabra cristiano. La mención más importante la hace Lucas en Hechos 11:26. Dice Hechos 11:26, dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes? Los que habían creído en Jesucristo, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Dice, a los discípulos se les llamó, ¿qué dice? Cristianos por la primera o por primera vez. Esa fue la primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Qué es un cristiano entonces? Sí, es un seguidor, pero es un discípulo. ¿Qué es un cristiano? Otra vez, ¿qué es un cristiano? Hermanos, un discípulo es un cristiano. A veces la palabra cristiano le queda grande a mucha gente. Porque decir que eres cristiano no significa decir, en ese tiempo significaba lo mismo. Porque cristianos eran los discípulos del Señor Jesús. Pero hoy en día todo el mundo dice que es cristiano, porque dicen que creen en el Señor Jesús. Pero acá la palabra nos está diciendo que los cristianos eran los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, pero es una persona que está bajo disciplina, bajo discipulado. ¿Se acuerdan del yugo o no? ¿Se acuerdan del yugo? Para los que quizás no han escuchado acerca de esto, el yugo es como una madera que unía a 2 bueyes para arar la tierra y los mantenía unidos en todo tiempo. De tal manera que si un buey quería girar hacia la derecha, ambos giraban, porque estaban unidos, totalmente conectados. ¿De acuerdo? Un discípulo es una persona bajo discipulado. ¿Y qué significa bajo discipulado? Significa que está bajo yugo. ¿Estamos de acuerdo?
Las otras dos menciones las voy a mencionar solamente porque sé que muchos están tomando nota. Las otras dos menciones de la palabra cristiano una está en Hechos 26-28, cuando Pablo está haciendo una autodefensa frente al rey Agripa, porque injustamente lo estaban condenando y lo querían no solamente encarcelar, sino lo querían matar. Pero como Pablo era un ciudadano romano, diga conmigo, romano, ¿ok? Como Pablo era un ciudadano romano, tenían derecho a voz, tenían ciertos privilegios que los bárbaros, que así eran considerados aquellos que no eran romanos, o sea, todos los demás pueblos, todas las demás naciones que no eran romanas, los consideraban como bárbaros, no tenían ese tipo de privilegio ni oportunidad. Entonces Pablo se defiende y levanta defensa. Y él, cuando Pablo fue a juicio ante el rey Agripa y lo desafió en forma directa, y le contó todo el evangelio, hermanos. Pablo se dio el lujo de predicar el evangelio a él y a toda la comitiva que estaba ahí presente. Y les dijo, el rey Agripa exclamó, un poco más y me convences de hacerme cristiano. Un poco más y me convences de hacerme un discípulo de Cristo. Porque tenemos que entender que un cristiano es un discípulo. ¿Amén? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay acá? De Cristo, perdón. ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén. Hay que tener cuidado porque el verdadero cristiano es un discípulo. Es decir, una persona que está bajo discipulado, bajo el yugo de Cristo. ¿Qué significa? Yugo, por si acaso, sí, también es considerado como un peso, pero es como esa madera que unía a los dos bueyes y tú estás con Cristo. De tal manera que a donde Cristo va, tú vas. Tú tienes que seguir las pisadas de Él. Por eso es que tú ves ahí las huellas en la parte de arriba. Vamos un poquito más allá. Pedro, en su primera carta escrita en Primera de Pedro, porque ¿cuántos saben que Pedro escribió también parte del Evangelio? Él escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro. ¿Amén? ¿Escribió Tercera de Pedro? No existe Tercera de Pedro, por si acaso. Eso es para ver si están atentos. Pero hermanos, cuando él le escribió en un contexto donde la iglesia era perseguida. ¿Ok? Y él escribió en 1 Pedro 4:16, para los que están tomando nota, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué está diciendo acá Pedro? Hermanos, ellos estaban sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque en la época donde todo esto está aconteciendo, el César es el Señor. Y eso significa, se levantaban en la mañana, salían, se lavaban la cara, iban a salir a la calle, y lo primero que ellos tenían que hacer al salir a la calle, salían y decían, el César es el Señor, como un saludo diario. Pero los cristianos decían, Jesús es el Señor. Por esa razón ellos eran perseguidos. Por esa razón ellos eran perseguidos y matados por el sistema. Entonces, cuando Pedro está escribiendo esta carta, él lo está haciendo en un contexto de persecución. Ahora, estas dos palabras, cristianos y discípulos, implican una relación con Jesús, aunque el término discípulo es mucho más fuerte porque implica una relación de alumno-maestro. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, si tú eres un discípulo, eres un alumno. ¿Estamos? Un discípulo es un alumno. Un cristiano es un seguidor, es un alumno del Señor Jesús. Es un alumno a través de la palabra. Durante los 3 años de ministerio público que Jesús tuvo, los 12 discípulos, antes de ser apóstoles, primero fueron discípulos y estaban bajo la instrucción del Señor Jesús. ¿Amén? Cuando el Señor escogió a sus discípulos, ¿para qué los escogió? Para que sean sus apóstoles, para que sean sus discípulos, para que sean sus seguidores. Pero cuando Él los llamó y los escogió, ¿qué es lo que estaba haciendo? Él les estaba diciendo, vengan a mí, yo soy su maestro. Yo les voy a enseñar.
Cuando usted viene a los pies de Cristo, lo que usted tiene que hacer es permitir que el Señor le muestre y le enseñe. Hermanos, tenemos que tomar con responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. Y con seriedad que somos personas bajo disciplina. Amén. Hermanos, en los cuerpos militares, en los cuerpos castrenses, las Fuerzas Armadas, ellos siempre están bajo disciplina. ¿Sí o no? Ellos están todo el tiempo bajo disciplina. Y ellos no faltan a esa disciplina, porque faltar a esa disciplina le trae una sanción. ¿Es correcto o no es correcto? Así es correcto. Hermanos, nosotros tenemos que tener clara esta advertencia, porque el Señor Jesús lo dijo una vez y lo dijo de esta manera: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué el Señor estaba diciendo esto? Porque había gente que le decía Señor, Señor, pero no se comportaban como si Él fuera el Señor. ¿Me entiende? Aparentaban que sí, yo soy cristiano, o sea, es decir, yo tengo el yugo con Cristo, pero cuando el Señor le decía tenemos que ir por este lado, se sacaban el yugo y se iban por otro lado. ¿Se entiende, verdad? El discipulado genuino, hermanos, es el que compromete todo nuestro ser. Pero eso se aprende, hermanos. Vez tras vez, usted va a saber, y si usted es parte de esta iglesia, usted tiene que saber que el cristianismo es un proceso. Amén. No es mágico. Hay cosas que Dios va a trabajar en su vida, pero que van a tomar tiempo. ¿Quiere usted victoria? Sea disciplinado. ¿Cómo se vence el pecado? Con disciplina, hermanos. ¿O no? ¿Podemos experimentar victoria en Cristo Jesús? Por supuesto que sí, podemos. Es más, la Biblia nos llama más que vencedores, porque siempre tenemos la condición de ganadores. Pero vamos más adelante. ¿Y por qué ese tema que hoy día traemos acerca del discipulado radical? La palabra radical viene de raíz. Inicialmente esta palabra fue usada como una etiqueta política, pero luego se ha llegado a aplicar de una manera general en personas cuyas opiniones van hacia las raíces y cuyo compromiso de parte de cada uno de ellos es verdadero y es profundo. Si usted quiere conocer la verdad, usted tiene que ir a las raíces. Yo antes pensaba que era cristiano. Yo me creía un buen muchacho. Ya muchos de ustedes conocen esa historia. Yo me creía un chico bueno. Y realmente, porque yo no le hacía daño a nadie. Pero eso era falso. No era así. No era así. Linda mi esposa. Si tienes que decir algo, mi amor, acaba. Con toda libertad. Ahora, ¿por qué esta serie, hermanos, acerca del discípulo radical? Porque, hermanos, diga conmigo, es un proceso. ¿Usted quiere ser radical en Cristo Jesús? Yo quiero. Hermano, yo levanto mis manos, mis pies, yo levanto todo mi ser. Amén. Pero eso es un entrenamiento. Quizás muchos de ustedes no están experimentando muchas victorias. Pero si usted se mantiene firme y mantiene fuerte, se mantiene abocado a lo que usted ha sido llamado, usted va a ver las victorias. Amén. ¿Por qué queremos que nuestra iglesia crezca con discípulos del Señor Jesús? Porque, hermanos, usted no es discípulo del líder que está delante de usted. Cuando usted es un discípulo de Cristo. Porque a Él es a quien usted tiene que rendir honor y gloria y pleitesía. Pero usted tiene que aprender a conocerle. Ahora, con eso no estoy diciendo que usted a su líder no lo considere. Al contrario, considérelo, porque Él está velando por usted delante de Dios. Amén. Como el que ha de dar cuentas, como dice la Escritura. ¿Por qué un discipulado radical? ¿Por qué queremos entrar en este proceso, en estas semanas, iniciando esta serie? Hermanos, porque hay diferentes niveles de compromiso de parte nuestra. Y no estoy hablando solamente de compromiso en la iglesia, sino compromiso con nosotros mismos. Con nosotros mismos.
Hermanos, usted tiene que ser una persona comprometida con usted mismo, con el Señor Jesús. El Señor Jesús lo explicó de esta manera. Él lo explicó con la parábola del sembrador. Las diferentes semillas que comenzaron a caer en diferentes tipos de tierra. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Dice que de las semillas sembradas en el suelo pedregoso, Jesús dijo que no tenían raíz. ¿Qué significa que no tienen raíz? Significa que no van a poder levantar ni echar fruto porque no tienen raíz. La raíz es lo que los mantiene firmes. Necesitamos raíz, por eso es que necesitamos enraizarnos. ¿Cómo yo puedo lograr ser un discípulo radical para el Señor Jesús? Tengo que enraizarme. ¿Y cómo me enraizo? A través de los principios de la palabra, conociendo la palabra. Porque en la medida que yo conozco la palabra, la Biblia dice y me promete a mí que yo seré como árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínate debajo de la tierra que las raíces van creciendo, corrientes de agua, es decir, la palabra de Dios nutriendo mi vida, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, porque así es como la palabra lo establece. Pero ¿cómo evitamos un discipulado radical? La mayoría de nosotros no quiere evitar un discipulado radical, pero ¿cómo es que nosotros evitamos o cómo es que nosotros fallamos en ser discípulos radicales? Una es por falta de conocimiento de la palabra, pero cuando somos selectivos en nuestras respuestas a los diferentes llamados. A veces nosotros pensamos que el llamado es solamente cuando de repente Ángel me dice, hermano, necesito que por favor apoyes en esta área. Ese es un llamado, es verdad. Pero tú tienes un llamado en tu casa, tú tienes un llamado en tu universidad, en tu colegio, en tu instituto, en tu trabajo. ¿Estamos ahí? Pero por ejemplo, cuando te llaman a servir, y a veces somos selectivos, no tengo tiempo. O cuando el Señor te llama en tu vida personal, en mi vida personal, a separar un tiempo para orar. No, eso no lo repitas, eso quiero que lo escuches. A separar un tiempo personal para orar. Y no lo haces. Pero eso no pasa aquí, amén. Pasa en otros lugares. Estamos evitando el proceso de ser discípulos del Señor. Estamos obviándolo, esquivándolo, sin darnos cuenta. Porque hay una mentira en nuestra mente que nos dice, no, mañana lo voy a hacer. Sí, mañana voy a completar. Pero ese mañana, cuando llega, vuelve el mañana, ¿no? Como el dicho que dice, hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Y vas al día siguiente, hoy no se fía, mañana sí. Hoy no se fía, mañana sí, y el mañana nunca llega. ¿Verdad? ¿Cómo evitamos un discipulado radical cuando somos selectivos en los diferentes llamados, ¿no? Venir a la iglesia, estar bajo la disciplina de Cristo, por ejemplo. Venir puntuales. Hoy me agradó porque mucha gente llegó temprano. Gloria a Dios por eso. Aunque se demoraron unos 5 o 10 minutos, pero no importa. Han venido más temprano, pero podemos llegar aún más temprano, 10 de la mañana. Hermanos, ¿cómo evitamos un discipulado radical? Cuando en el momento que Dios nos llama a pelear la buena batalla de la fe, es decir, pararte firme en tus convicciones, no peleas la batalla. Uno lo esquiva. ¿Cómo evitamos un discipulado radical? Cuando Dios nos dice que debemos diezmar y a veces no queremos diezmar. No está en todas las áreas de nuestra vida. O cuando el Señor está pidiendo ser el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Cuando elegimos aquellas áreas en las que a veces queremos elegir lo que nos gusta, ¿verdad? Por si acaso, Ángel, yo soy buen cantante. Mi voz te va a servir. Pero hermano, te quiero mucho con todo mi corazón. Ángel ya tiene la orden, él sabe, pero ¿sabes qué? Dios está interesado primero en ti. Tu voz después. No significa que no vas a ser usado. Dios te va a usar, pero primero sé un discípulo de Cristo. A veces queremos ir a las cosas que son visibles, pero evitamos
otras que podrían resultarnos de repente costosas o que demande tiempo en nuestras vidas. Pero debido a que Jesús es Señor, diga conmigo, Jesús es Señor, hermanos, usted y yo no tenemos ningún derecho a seleccionar qué área vamos a someter a Dios. Todas las áreas tienen que estar sometidas, ¿de acuerdo? Y es por esta razón que hoy que estamos iniciando esta serie, que es un llamado al discipulado radical, y hoy día vamos a hablar de varias características del discipulado que con frecuencia se descuida o se evita. Vamos a hablar hoy día de la primera de ellas, y se llama conformismo. Diga conmigo, conformismo. Vamos a la siguiente diapositiva. Hermanos, el conformismo es el primer enemigo de un discipulado radical. Yo no lo había visto tan claramente como lo estoy viendo ahora. Hermanos, yo tengo que arrepentirme porque yo he sido una persona conformista. Es parte de nuestra naturaleza que cuando el hombre llega a un estado se conforma. ¿Sabe lo que significa eso? ¿No? Se amolda. Pero vamos al punto, porque nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada siempre tiene que ser la palabra de Dios. Cuando yo leo en las Escrituras, la Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, hay una manera en la que Dios es, y ese modelo, el modelo como Dios es, porque nosotros queremos ser discípulos de Cristo. Cuando lo vieron a Pedro y Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? ¿Y qué le dijeron? Oye, pero hasta hablas como él. Hablas igualito a él. ¿Se acuerdan? Le dijeron eso. ¿Saben por qué? Porque él era un discípulo. Y el discípulo se parece a su maestro. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir nosotros para ser discípulos radicales? Tenemos que seguir a Cristo. ¿Ese modelo está en el mundo? No. Ese modelo está en la palabra. ¿Cómo es Dios? ¿Te has preguntado cómo es Dios? Levítico 11:45 dice: yo soy Jehová, que les hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué, pastor? O sea, ¿me van a tener que poner velitas a mí? No. ¿Qué, pastor? O sea, que yo no tengo que hacer nada. No, la palabra santo significa apartado. Significa apartado. Esta botella, gracias, está apartada para mí. Si lo dijera en un término popular, está santificado. ¿Qué significa santificado? Que ha sido apartado, separado para mí. Entonces la palabra santo significa apartado. 1 Pedro 1:15 y 16 dice: sino así como aquel que les llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santos? Significa vivir apartados. No existen los cristianos anónimos, amén. No existen los cristianos agentes secretos, salvo que estés en el Medio Oriente, donde si tú dices que eres cristiano te van a matar. Solamente por decir que eres cristiano te van a matar. Ahí tienes que hacerlo con prudencia, con cautela. Pero acá estamos en un país libre. ¿Estamos de acuerdo? Debemos evitar que el mundo nos contamine. Hermanos, nuestra santidad, no se trata de preservar nuestra santidad, es decir, apartarnos para Dios, escapándonos o aislándonos del mundo. Usted sabe que hubo un tiempo en la historia, y usted cuando lee la historia, ¿ha escuchado usted de los jesuitas? Ellos no querían contaminarse con nadie. ¿Y sabe lo que hicieron? Se apartaron en un lugar en el Brasil. Se apartaron, se hicieron sectarios. Se apartaron en un lugar porque ellos no querían contaminarse. Eso es sectario. Hermanos, Dios nos ha puesto en este mundo y nos ha llamado santos. Cuando tú te apartas para Dios.
te reservas para Él. Y esa santidad no significa que te vas a aislar del mundo, porque eres sal y luz. La Biblia dice que eres sal, la sal sazona, ¿sí o no? Hermano, a mí me gusta la carne, tengo que confesarlo. Término medio, gruesa, qué rico. Así, de una pulgada, pulgada y media. Pero son muy pocas veces las que la como. Y si no tiene sal, no es rica, pero cuando le echamos la sal, hermano, esa carne. Sal parrillera, bueno, no importa el tipo de sal, pero la sal sazona, ¿sí o no? Qué rico. Pero la sal no solamente sazona, la sal preserva. ¿Cuántos han comido charqui? Qué rico el charqui, ¿sí o no? El oyuquito con charqui. La sal preserva. Hace que no se putrefacte. Eso somos nosotros. Este mundo, hermanos, si nosotros somos sal y luz en este mundo no se va a putrefactar. Y Dios está esperando que nosotros seamos. Entonces nuestra santidad no significa que tenemos que aislarnos del mundo. Tampoco significa el otro extremo, ¿no? Me conformo al mundo. Porque quiero ganar a mi amigo, ya pues, vamos un tono, vamos pues. Oye, baila pues un vasito de cerveza. Es que yo lo quería ganar, pastor. Es que yo quería evangelizarlo. ¿Quién va a ganar ahí? Él te va a ganar, o ella te va a ganar. Cuidado, ¿eh? La carne siempre te va a jalar. Entonces, no significa que nos aislemos del mundo, ¿estamos de acuerdo? Pero tampoco significa que debemos conformarnos al mundo. Porque tanto el aislamiento Dios lo va a condenar, como el conformismo también. Hermanos, la Biblia dice que Dios nos está convocando a ser diferentes del resto del mundo. Y ustedes lo tienen ahí escrito en Levítico 18, ¿verdad? Dios nos está convocando a ser diferentes del resto del mundo. Hermanos, si tú eres un cristiano, tú eres diferente al mundo. Dice, no imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. Escuchen lo que Dios está diciéndoles a ellos. Las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, el mundo. Pero tampoco dice las de Canaán, porque los estoy llevando a un lugar santo. No, a un lugar también contaminado. A un lugar donde también hay de todo. Y está diciendo, no, dice, a donde los llevo, no se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica, ¿qué cosa? Lo que tú quieras hacer. Haz lo que quieras. No. Así es, sino que pondrán en práctica mis preceptos, dice, y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor. ¿Quién? Él es el Señor, mi Dios. Él es el Señor, mi Dios. Y Jesús también lo menciona. Cuando nosotros vemos en la palabra en Mateo 6:8, Él cuando habla en el Sermón del Monte, Él dice, Él dice que no sean como ellos, como los hipócritas, no sean como los hipócritas. Es decir, no sean como ellos. En otras palabras está diciendo, oye, no te amoldes al mundo, no seas igual que ellos. Está diciendo, sé distinto, sé diferente. Tú eres una raza especial. Amén. Pablo también escribió y lo dijo. Y ese es un verso que todo el mundo conoce. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, de nuestra mente. Entonces tenemos que comprender, por eso es que estamos entrando a este tema. Tenemos que comprender, hermanos, que el llamado de Dios es un llamado a un discipulado radical. Es una firme actitud de no conformidad. No te conformes. BBVA, ¿han visto ese comercial? No te conformes. BBVA, ¿cómo está en la mente, no? Hermano, a veces no nos damos cuenta. Así tiene que estar la palabra. Pero dice, no te conformes. La palabra de Dios está en contra del conformismo. ¿De acuerdo? Pero también es un llamado a desarrollar una cultura cristiana, que vendría a ser una contracultura. La cultura cristiana no significa, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos a algunas hermanas con la falda larga, ¿no? Y con todo el respeto, lindas ellas,
pero uno puede ver que como que hay una cultura ahí, ¿no? Inmediatamente la identifican. Es una cristiana. ¿Sí o no? Del movimiento misionero. No importa, pero han creado una cultura ahí. Al margen de que si de la parte de doctrinal han desarrollado una cultura que es parte de lo que Dios nos manda a nosotros a desarrollar. Pero también el llamado de Dios es un llamado al compromiso sin concesiones. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos comprometidos. Vamos a ver algunas tendencias hoy en día que amenazan o que nos amenazan. Sí, que nos van a destruir. Tendencias que debemos resistir. Y hermanos, yo sé que ahí aparece el pescadito, en otros aparecía una cruz, pero yo fui al mataburro. ¿Cuántos conocen el mataburro? El mataburro es el diccionario, por si acaso, ¿ya? Porque hace que dejes de ignorar algunas cosas que no conocías. ¿Qué dice el pluralismo? El pluralismo dice que es un sistema por el cual se acepta o se reconoce la pluralidad de las doctrinas o posiciones. Hermanos, cuando Dios creó este mundo, no existían doctrinas. Había un solo llamado, una sola doctrina, una sola ideología, que era la ley de Dios y lo que Él había establecido. Pero como el hombre pecó, Satanás se encargó de llenar el mundo. Satanás se encargó de llenar el mundo, lo llenó con los famosos ismos. Todos los ismos que tú conoces, socialismo, capitalismo, el humanismo, el feudalismo, todos los ismos. Y el cristianismo es considerado como uno más dentro de ese pluralismo. Amén. En la iglesia también tenemos que venir a aprender aquellas doctrinas que están erradas. Hermanos, cuando nosotros hablamos del cristianismo, ustedes son muy fanáticos, ustedes son radicales. No, ¿cómo van a decir eso? No, pero es que... Y nos tildan como fanáticos porque en realidad sí lo somos, pero tenemos que saber, porque sí somos fanáticos de Jesús. Así es. Gracias por la aclaración, señora. El pluralismo, hermanos, es el reconocimiento de muchos sistemas en el mundo. Principios o realidades. Sostiene que todos los ismos tienen su propia validez y el mismo derecho de recibir nuestro respeto. En consecuencia, rechaza la declaración que hace el cristianismo de su condición única y definitiva. Porque nosotros sabemos que el cristianismo salva. ¿Y qué es lo único que va a conducir al hombre? Que todo este mundo ha sido creado para que el hombre se acerque a Dios. Y eso es cristianismo, para ser discípulos de Cristo. Pero el mundo lo condena como una arrogancia, como una pretensión. Nos llama como que somos como pretenciosos, como un sistema que ellos consideran como, esa es tu opinión. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado? Sí, eso es lo que, sí, esa es tu opinión. Pero ¿por qué interpretas así la Biblia? A ver, ¿dónde está tú? Ese es el tipo de cosas. Hermanos, nadie puede ver el reino de Dios, dice la palabra, si no ha nacido de nuevo. Pero ¿cómo deberíamos nosotros responder a ese espíritu de pluralismo? Porque en el mundo es plural, ¿o no? ¿Sí? El mundo es plural ahorita. Todos esos sistemas son vigentes. Así, todos son sectarios. Y ellos a nosotros nos consideran sectarios. Y en todos esos sistemas hay quienes creen y se consideran que no están en ninguno de ellos. Pero también son parte del sistema, porque es parte de la mentira que el enemigo ha construido para engañar al mundo. Pero ¿cómo deberíamos nosotros responder frente a este espíritu de pluralismo que hay en el mundo? Debemos seguir declarando el carácter único y definitivo de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo? A través de nuestras Biblias. La palabra de Dios lo menciona. Pablo lo dijo de esta manera, que nosotros somos como cartas abiertas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por quiénes? Por tu familia, sí también. Por lo de tu trabajo, sí también. Cuando subes al micro, sí también. Cuando subes al metropolitano, o al tren, o al lugar donde subas, eres una carta abierta.
donde lo que tú muestras es Jesucristo en tu vida. Así que no te olvides a quién representas. Amén. No debemos olvidarnos. El pluralismo, ¿qué es lo que busca? No, cada uno tiene su verdad, cada uno mira las cosas desde su óptica. Pero no, hay una sola óptica. Claro, parecemos radicales porque sí lo somos, porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Pero como el mundo no conoce esa verdad, para ellos es locura. Vamos al siguiente punto. Estamos viendo ahora tendencias que debemos resistir. Diga conmigo, léalo. Materialismo. Hermanos, el materialismo es una obsesión. Diga conmigo, obsesión. ¿Qué es una obsesión? Es un deseo desmedido hacia las cosas materiales. Y hermanos, este tipo de cosas sofocan nuestra vida espiritual. Es decir, la obra. El materialismo, una de las cosas que hace es ahogar la vida espiritual de la gente. ¿Cuánto quieres acumular? Jesús enseñó que no acumuláramos tesoros en la tierra y nos advirtió claramente contra la codicia. Él dijo, no hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, se lo comen, se lo tragan, lo corroen, lo destruyen. Construye tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni el orín, perdón, ni el orín ni la polilla pueden corromper. Y el apóstol Pablo nos alentó a desarrollar un estilo de vida caracterizado por ser sencillos. Hermanos, tenemos que aprender a ser sencillos. ¿Amén? La sencillez. ¿Qué es la sencillez? Es la generosidad, el contentamiento. Y él mismo pudo hablar acerca de ello. Cuando nosotros vemos en Filipenses 4, verso 11 y 12, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Amén? ¿Eso significa que tienes que conformarte? No, sino que tienes que vivir una vida de sencillez. ¿Estamos de acuerdo? Sé vivir, dijo él, humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él era un soldado preparado. Hermanos, la vida en la tierra es un peregrinaje. ¿Saben lo que es un peregrinaje? Estamos de tránsito. Es un peregrinaje breve entre dos momentos de desnudez. ¿Puede identificar cuáles son esos dos momentos de desnudez? Cuando naciste y cuando partamos de esta tierra. Así como entramos, así salimos. Del polvo fuimos hechos y al polvo hemos de regresar. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. ¿Significa eso que no debemos acumular? No, acumula, está bien. Deja herencia, está bien. La Biblia dice que el hombre sabio deja herencia a la tercera y cuarta generación, a sus nietos. Eso está bien. Pero que esas cosas no te tengan a ti. Vive una vida de humildad, de sencillez. Aprende a estar agradecido en todo delante del Señor. Cuando tienes y cuando no tienes. Cuando tienes, gloria a Dios. Cuando no tienes, también gloria a Dios. Porque aún estás en su mano. No has salido de su mano. Y si hay escasez, porque la promesa bíblica es que no he visto justo desamparado ni que su generación mendigue pan. Pero la promesa bíblica es que si estamos en su mano y estamos pasando alguna dificultad, diga conmigo, dificultad, es porque hay un plan de por medio. Algo te quiere enseñar el Señor. Él tiene el control. Entonces, por más que tú puedas pasar una necesidad o estés pasando un aprieto difícil, hermano, tú sigues en las manos del Señor. Y si algo está pasando es porque Dios te está enseñando algo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Parar la oreja, mirar bien, estar atento, alerta. Atento, ¿qué es lo que estás queriendo, Señor? Porque no me gusta pasar hambre. O porque no me gusta tener escasez. ¿A quién le gusta tener escasez? A nadie, ¿verdad? Y no es la voluntad de Dios esa, pero hay planes y propósitos que Dios tiene. A veces somos testarudos y no escuchamos. Entonces el Señor nos tiene que dar por donde más nos... para que el hombre reaccione. Amén, gloria a Dios. Antes, durante y siempre. Y después por siempre, amén. Entonces,
Job lo dijo de esta manera en 1.21, ¿no? Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer frente a esta tendencia que el mundo nos quiere conformar, que es el materialismo? Porque el mundo quiere conformarnos al materialismo, ¿sí o no? Así es. El mundo quiere que seamos plurales. ¿Y lo ha logrado o no? Sí, hay mucha gente que es plural. Aún dentro de la iglesia hay gente que cree todavía que es plural. La tercera tendencia que amenaza absorbernos es algo que estamos viendo vigente ahorita. Y es lo que se conoce como el relativismo ético y moral. ¿Qué es el relativismo, pastor? Pucha, tú has venido a hablar, pastor, palabras medias raras, ¿no? Y cuando alguien ha hecho esa... ¿no? ¿Han visto a Chespirito cuando hace esas muecas, no? Ya, hermanos, pero el relativismo, ¿qué cosa es? Hermanos, el relativismo es la aceptación también de muchas cosas. Lo que nosotros, tu verdad, esa es tu verdad. Esa también es tu verdad. El relativismo no le da no existe una verdad absoluta, sino existen millones de verdades. ¿Tú sabes cuál es el país donde existen más dioses en el mundo? La India. ¿Saben por qué? Porque cada abuelo se convierte en un dios. Hay tótems, hay diversidad de dioses que se han dado por generación en generación, en generación en generación. Por todos lados la moral está debilitándose. El relativismo ha penetrado en la cultura y está filtrándose en la iglesia. Y de esto tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, el matrimonio es una unión monógama. Dios la creó así. 2 personas de diferente sexo. Así es. El matrimonio es una unión monógama heterosexual de amor para toda la vida y el único contexto dado por Dios para la intimidad sexual. Tan es así que tiene el poder de crear vidas eternas. Hermano, porque cada niño que nace es un ser eterno. Ese poder tiene el matrimonio y Dios lo creó. Entra el relativismo moral. En todo el mundo está y acá también está entrando. Pero ahora en algunos lugares, incluso iglesias, se practica ampliamente la convivencia sin el matrimonio. Por si acaso no estamos condenando a nadie aquí. Si usted convive, por favor, tranquilo. Siga escuchando la palabra y siga instruyéndose y haga lo que el Señor le dicte en su corazón. Amén. Ordene su vida, porque cuando uno ordena su vida, las cosas son mejores. Cuando yo veo mi cuarto ordenado, qué feliz soy. Quiero hacer muchas cosas, pero cuando está en desorden es un caos. No quiero ni siquiera estar ahí. Espero que todos tengan su cuarto ordenado. Amén. Amén. Lo gritan así con... Pero hermanos, volviendo al punto, aún en algunas iglesias, ¿no? Este relativismo está entrando. El compromiso esencial del matrimonio auténtico se está perdiendo. Ahora se acepta y se promueve la pareja con personas del mismo sexo como una alternativa legítima al matrimonio heterosexual. Dios no lo creó así al inicio. Dios creó a Adán y Eva, no creó a ningún tercero ahí. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo llama a sus discípulos a resistir estas tendencias. ¿Amén? ¿Somos radicales o no? Él nos ha llamado a resistir esa... ¿Sabe qué es resistirlo? Rechazo. No lo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Y nos ha llamado a obedecer y a conformarnos a las pautas que Él ha establecido, a sus preceptos, como lo leímos en Levítico hace un instante. A veces nosotros creemos que Jesús no habló de estas cosas, pero Jesús habló de estas cosas. Él lo dijo en Mateo 19, verso 4, dijo, Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Quién los hizo al principio? Dios. Hombre y mujer los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. ¿Él de qué está hablando? Él está citando Génesis. Él está citando lo que la palabra ya estaba establecido.
Hermanos, y de esa manera lo que él hizo fue definir bíblicamente lo que era el matrimonio. Y termina diciendo en Mateo 19:6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. ¿Estamos de acuerdo? Para que esto se pueda dar, para que esto se pueda cumplir en nuestras vidas, el señorío de Jesucristo es primordial. Por eso es que nuestro valor principal en esta casa es el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío? El Señor, sí, Él quiere salvarte, pero Él principalmente está interesado en ser tu Señor. Porque siendo tu Señor, Él te va a poder ayudar a pasar todo. Siendo tu Salvador, es decir, cuando lo necesito. ¿Verdad? Hermanos, hay gente que habla la Biblia como si fuera un horóscopo. Antes buscaban en el periódico, ay, ¿qué me dirá mi horóscopo hoy día? Ahora agarran y... inmundo, te vas a ir al... ¿Y qué dices? Pero Señor, ¿por qué me hablas así? Él no te está hablando, Él te ha mandado a leer la palabra. Él te ha mandado a estudiar la palabra. Funciona de repente al inicio en su misericordia, Dios permite y nos habla. Muchas veces, a mí conmigo lo ha hecho. Me ha hablado. Amén. ¿Cuántos han pasado esa... Entonces estamos ahí. Hemos pasado en alguna forma eso. Pero hermanos, el señorío de Cristo, de Jesucristo, es primordial para conducir nuestra conducta cristiana. Para poder ser radicales, necesitamos que Él sea el Señor, porque Él es el fundamento de nuestra vida. Hermanos, en este mundo hay dos culturas, hay dos sistemas, hay dos estilos de vida. De un lado está el modo del mundo que nos rodea y del otro está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. La voluntad del mundo la podemos salimos a la calle y lo vemos por todas partes. ¿En dónde tienes que concentrarte? En la voluntad de Dios. Pero no está visible, está en las Escrituras. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que Él nos la ha revelado, se hace visible y se hace clara en la medida que usted comienza a someterse a la palabra. Solo cuando usted se somete a la palabra, usted comienza a ver. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, ni han subido al corazón de hombre, son las que usted comienza a ver. Comienza a experimentar victorias. Cuando usted se somete a una disciplina, no estamos diciendo que el Señor le está diciendo, haga esto o aquello. Disciplínese. Separe un tiempo para el Señor. Disciplínese. Haga cosas correctas. Disciplínese. Entrene su mente. Entrene su cuerpo. Entrene sus emociones. ¿Se puede entrenar las emociones? Claro que sí. Pastor, ¿puedo dejar de comer chatarra? Claro que sí. ¿Puedo comer rico y sentir agradable lo que no me gusta? Los niños a veces no quieren comer las verduras, ¿verdad? No me gusta, dicen. Hermanos, pero después les va a gustar. Miren, cuando yo viajaba en combi, era una tortura, porque cada vez que subía al carro, toda la bulla. Y honestamente, uno se aprende la letra. No me gustaba, rechazaba. Pero es tanta el bombardeo y la invasión que al final... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque son tantas veces repetidas, que al final terminas aceptándolo. Rechaza en el nombre de Jesús. Amén. Así podemos rechazar el pecado. No importa cuán mugroso pueda estar una persona en el pecado. Si aplica el señorío de Cristo en su vida, puede tener victoria en Cristo Jesús. Hay esperanza para ti. Amén. Hay poder de Dios. Y Dios nos invita a que probemos de ese poder, que experimentemos, porque no solamente Él se regocija, tú te vas a regocijar cuando comienzas a experimentar. La última tendencia, hermanos, es acerca del narcisismo. Y hermanos, nosotros hablamos en una prédica anterior acerca de este punto, cuando hablamos acerca del ego. El ego no es otra cosa que el narcisismo.
Hermanos, en la mitología griega, para los que no han escuchado de Narciso, se los voy a presentar. Él era un apuesto joven que percibió su reflejo en una laguna, se enamoró de su propia imagen, finalmente cayó al agua y como no sabía nadar, se ahogó. Eso puede ocurrir con tu propia vida. Cuando tú comienzas a ocuparte primero yo, segundo yo, tercero yo. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo. Es una admiración ilimitada por tu propio ser. El narcisismo contemporáneo, que es el que ustedes están ahí viendo en pantalla. ¿De qué nos habla el narcisismo contemporáneo? Nos habla de un narcisismo superado. Tú puedes hacerlo todo. Busca en tu interior, todos los libros. Busca en tu interior, en ti está la solución. Y todo apunta a que el hombre puede hacerlo. ¿No te das cuenta que hoy todos los sistemas apuntan a que el hombre es el centro del universo? Eso no es cierto. Dios es el centro del universo. Así es. Pero la tendencia narcisista de este tiempo lo que está haciendo es que tú apuntes hacia ti. La psicología de hoy en día nos habla exactamente lo mismo. La psicología nos habla de ti, de que tú puedes hacerlo, tú eres un campeón. Y yo no digo que no lo seas, pero eres un campeón. La palabra dice, en Cristo Jesús que te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así es. El movimiento de la nueva era nos convoca a mirar nuestro interior, a explorarnos a nosotros mismos para la solución de nuestros problemas. ¿Y sabes cuál es la tendencia de eso? Es que tú no necesitas un salvador, porque si la solución está en ti, ¿para qué voy a buscar en otro lado? En vez de acercarte a Dios, te aleja de Dios. Porque esta tendencia nos dice que no necesitamos un salvador que venga de otro lugar. Nos dice que podemos salvarnos a nosotros mismos. Lo lamentable es que parte de esta enseñanza ha penetrado en la iglesia. Y hoy día tú puedes ver en televisión, y yo no quiero, por eso que yo trato de no ver televisión. Y lo vas a ver. Aún dentro de la iglesia se filtra eso. Tú puedes. Hermanos, diga el débil, fuerte soy. Mi fortaleza no radica en lo que yo pueda hacer, radica en lo que Cristo es. Amén, así es. Y mientras más débil soy más fuerte, porque esa fortaleza no soy yo, sino es Cristo en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la gloria del Hijo de Dios. Todo lo que he aprendido, todo lo que tengo, todo lo que sé, decía el apóstol Pablo, ahora lo tengo por basura. ¿Por qué? Para darle lugar al que merece el lugar. Hermanos, yo quiero ser un discípulo radical del Señor Jesús. Y Él me está llamando a que no me conforme a este mundo. Y gloria a Dios por las esposas, porque hermanos, mi esposa a mí a veces me mueve la cama, me mueve la silla. ¿Sabe? Es una expresión de decir, o sea, no me deja tranquilo, ¿no? Oye, reacciona. Discúlpame, Alexito, ¿no? Oye, reacciona. ¿Saben por qué? Porque a veces necesitamos reaccionar. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, en 2 Timoteo 3:2, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Usted puede ver la lista en 2 Timoteo, interminable. Pero hermanos, ese culto al yo fue una de las razones por la cual Cristo vino. Y ya lo vimos en una prédica anterior. Él vino a romper con ese yo, con ese ego. Amén. ¿Cuál debe ser entonces la actitud hacia nosotros mismos? ¿Cómo yo puedo lograr ser un discípulo radical? Hermanos, debe ser una combinación entre la aceptación y la negación. Es decir, confirmar en nosotros todo aquello que pertenece a Dios y también a la redención. Es decir, y también negar y rechazar todo aquello que proviene de este mundo de la caída.
Hemos considerado las 4 tendencias principales que amenazan al ser humano para que se conforme. Dios nos está llamando a ser radicales frente a ese conformismo. Ya lo leímos, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya vimos que frente al desafío del pluralismo debemos ser hombres y mujeres que declaran la verdad y debemos defender el carácter único de Jesucristo a través de nuestras vidas, porque somos cartas abiertas. Hemos visto cómo hacer frente al materialismo. Debemos aprender a vivir siendo sencillos. Yo aprendí algo que mi pastor me enseñó: nariz arriba, corazón abajo. Nariz arriba, hermanos, porque vamos a estar delante de reyes, amén. Delante de lugares importantes, con un solo propósito, no para que, ay, qué chévere, tú estás ahí. No, hermano, es para que compartas el evangelio, al menos a través de tu vida. Una vida llena de principios, una vida llena de poder que emana de ti. La vida en la tierra, hemos aprendido que es un peregrinaje breve entre 2 momentos de desnudez. Desnudo entré y desnudo vamos a salir. Del polvo fuimos hechos y al polvo vamos a regresar. También hemos visto cómo hacer frente al relativismo ético. Debemos ser obedientes a Jesucristo. Si tú no quieres ver todo lo que en el mundo se ve, vive una vida digna delante del Señor. Hazlo a Él, tu Señor y tu Salvador, y tú vas a tener una generación mejor. Yo no soy quien para juzgar a mis padres, pero yo considero que ellos hicieron un buen trabajo dentro de lo que ellos pudieron hacer. Pero mi responsabilidad es hacer un mejor trabajo. Y la plataforma que yo tengo que dejarle a mis hijos tiene que ser mejor que la que mis padres me dejaron. Pero eso yo no lo voy a hacer por mi propia cuenta. Solamente si me agarro del Señor yo voy a poder lograr eso. El señorío de Jesucristo es primordial para conducir nuestra vida y nuestra conducta cristiana. Y contra el desafío del narcisismo, que es el 4.º punto que vimos, para que no te conformes a este mundo, es que debemos ser hombres y mujeres de amor, es decir, que podemos darnos hacia nuestro prójimo. Recordemos al apóstol Pedro cuando dijo, yo me acuerdo de Pedro porque le dijo, tú eres Simón. ¿Sabes lo que significa Simón? Caña hueca, junco, como que va y viene, que es llevado por el viento. No serás más caña hueca, que eso significaba Simón. Desde ahora serás Pedro, que significa piedra. Simón significa caña hueca, junco sacudido por el viento, es decir, inclinados a las tendencias del mundo. Pedro significa roca, inconmovible como las rocas de los arroyos, las rocas de las peñas, las rocas inconmovibles. Te voy a decir algo para ir concluyendo. No debemos ser como los peces que flotan. ¿Saben cuándo un pez flota? ¿Cuándo un pez flota? Cuando está muerto. Hermanos, y los peces que están flotando son llevados por la corriente, es decir, están muertos. Jesús lo dijo de esta manera, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y tú sígueme a mí. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Un pez cuando está vivo, nada contra la corriente. Y si el Señor te ha llamado a ti a correr en esta carrera, ¿amén? ¿Estamos ahí o no? ¿Estamos ahí o no? Él te ha llamado a correr en esta carrera. ¿Sabes lo que Él está diciéndote? Nada contra la corriente, porque tú no eres un pez muerto, tú eres un pez vivo. Solo los muertos se dejan llevar por la corriente, porque están muertos, no pueden hacer absolutamente nada. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Escúchame bien, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es uno de mis versículos favoritos, porque siendo un pecador, el Señor me miró. Y estando yo muerto, me dio vida. Vida en Cristo Jesús. De tal manera que hoy vivo. Y trato cada día de que la vida que vivo ya no la quiero vivir yo, sino... Puede sonar a que me estoy copiando, pero en realidad sí me estoy copiando.
como el apóstol Pablo lo dijo, la vida que vivo, quiero que sea Cristo viviendo en mí. Cristo viviendo en mí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por la vida de cada uno de los que están en esta mañana. Señor, hemos escuchado este mensaje, Señor, mensaje de tu palabra, poderoso, Señor. Oramos, Señor, para que cada uno pueda recibir la porción que tú has destinado en sus corazones. Pero esa porción, grande, pequeña, Señor, dé el fruto que corresponde, porque tenemos la plena certeza y la plena confianza de que tu palabra nunca regresa vacía, sino cumple el propósito para lo cual fue enviada. Y oro, Señor, para que así sea. Hemos sido llamados a ser discípulos radicales, Señor. Es decir, volviendo a las raíces. Y eso es lo que queremos hacer. Conocerte, porque tú te das a conocer llamándote, sed santos porque yo soy santo. Y Señor, sé que no va a ser de repente de la noche a la mañana, para muchos, para pocos, para todos, pero Señor, sé que tú lo vas a hacer. Si nosotros podemos llevar ese yugo que tú has puesto sobre nosotros, que dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Si nos ponemos de pie, hermanos, en esta mañana, tremendo mensaje. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? Solamente hay un Salvador, solamente hay un Señor en nuestra vida. Amén.